Quiero comenzar con este versículo de Proverbios 25, donde Salomón dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Salomón asocia la profundidad de las aguas, hermanos, con el corazón nuestro. Y dice que en esa profundidad están los mejores consejos. Pero también nos está diciendo en este versículo que no todos están dispuestos a ir a esas aguas profundas. Solamente aquellos hombres entendidos, como dice acá, son los que los van a alcanzar. Y esa es mi oración, hermanos, que al final de este mensaje, todos nosotros, los presentes aquí, estemos dispuestos a sumergirnos en esas aguas, a ser hombres entendidos y a podernos ir por esos consejos más profundos de parte de nuestro Dios. Dice el pasaje en la versión Reina Valera, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aquí me llamó mucho la atención cómo lo narra Lucas. Este pasaje está en los demás evangelios también, pero me llama mucho la atención cómo lo narra Lucas. Acordemos que Lucas era un gentil, Lucas no era judío. Lucas hizo su evangelio, dice, con una investigación, o sea, fue a preguntarle a María, fue a preguntarle a Pedro, fue a preguntarle a Juan, no sé a quién más, a toda la gente, y con base en ello hizo su evangelio. Y le nombra a este lago, le nombra como el lago de Genezaret. Si tú vas al pasaje similar en Mateo, él dice que es el mar de Galilea. Y Lucas lo nombra como un lago de Genezaret. Y yo pensé que no tenía relevancia, pero quiero sacar una lección que Dios me dio en esta forma de ver las cosas de Lucas. Allá en Nogales, de donde somos, hermanos, tenemos una laguna muy bonita. Les recomiendo visitarla, más en diciembre. La ponen toda navideña y le ponen luces. Y pues, les recomiendo visitarlas. Pero si a lo mejor tú eres de Puebla y tienes al Jojuca y al Chichica y vas a la laguna de Nogales, pues vas a decir: está muy chiquita para que le llamemos laguna. Siento que algo le está pasando similar así a Lucas. Lucas vivía en Troas, él es originario de Troas. Y él tenía el mar Mediterráneo. No sé si saliendo de su casa veía el mar Mediterráneo y él sí decía: ese es un mar. Mateo era de Capernaum. Capernaum no está aquí en el mapa, pero Capernaum más o menos estaba por aquí, por la parte norte, más a un lado de Betsaida. De ahí era Mateo. Pero para él ese lago era el mar de Galilea. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? A mí me llama la atención que el Espíritu Santo no corrige a ninguno de los dos. Inspirados ambos por el Espíritu Santo, uno le nombra lago de Genezaret y otro le nombra mar de Galilea, y por ahí vas a ver que también se le llama mar de Tiberias. Pero es lo mismo. Y yo aprendo, hermanos, aquí que el Espíritu Santo respeta nuestros puntos de vista. Tenemos diferentes trasfondos, diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver las cosas, que nuestro punto de vista en la iglesia, en la casa, en el trabajo, no es el único, hermanos. Y si el Espíritu Santo es capaz de respetar los puntos de vista de Lucas y de Mateo y dejarlos así en la Biblia, pues cuánto más nosotros. Aprendamos a pensar, hermanos, que nuestro punto de vista no es el único válido. No importa cómo lo veas tú, cómo lo vea yo, lo importante es lo que se hacía en ese lago. La gente llegaba a oír la palabra de Dios. Alrededor de todos los evangelios, hermanos, vas a encontrar más o menos 16 milagros que se hicieron alrededor de este mar o de este lago, como lo quieras llamar. Lo importante no es cómo lo quieras llamar, hermano, lo importante es lo que se hace. Lo mismo pasa en la iglesia, hermanos. Tenemos diferentes puntos de vista, pero no es importante tu punto de vista o mi punto de vista, sino lo que hacemos para el Señor en la iglesia del Sembrador. Y sigue el pasaje. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Jesús dice que la gente empieza a agolparse y él ve 2 barcas que estaban a la orilla. Hermano, Dios siempre nos ve.
Si bien aquí no somos una muchedumbre, pero a lo mejor podemos perdernos entre todos los que somos. Pero hermano, Dios nos está viendo esta mañana. Dios sabe cómo vienes, cuáles son tus problemas, qué es lo que esta mañana te está preocupando, qué es con lo que estamos luchando. Y Dios ha puesto su vista, así como puso su vista en estas barcas, ha puesto su vista en nosotros. Y creo que ha preparado este mensaje, hermanos, para cada uno de nosotros esta mañana. Aquí hay algo que estaba pasando con los pescadores. Dice que estaban lavando sus redes. Esto, hermanos, cuando estás lavando sus redes es un sinónimo de que se había acabado la jornada laboral. Es como si tú dijeras, bueno, estoy apagando mi computadora y ya me voy de trabajo, ya estoy apagando mi computadora. Es lo que estaba pasando con los pescadores. Estaban lavando sus redes, tienen que quitarle el salitre a su instrumento de trabajo para que no lo carcoma, para que les pueda durar más. Y la jornada laboral de los pescadores empezaba desde muy temprano. Empezaba desde más o menos la 1, 2 de la mañana. Y quiere decir que ya habían trabajado, como dice Pedro más adelante, toda la noche, porque pescaban de noche porque durante el día, hermanos, el sol calienta las aguas y las aguas de la superficie se vuelven más calientes, entonces los peces bajan a aguas más profundas y las redes cuando las echan pues no pueden alcanzar a los peces. Por eso es que se pescaba de noche. Era el horario habitual. Sin embargo, como vimos en la lectura, ese había sido un mal día en el trabajo. Sin embargo, el que estén limpiando la red me habla de que ellos van a ir al otro día y lo van a volver a intentar. No todos los días van a salir las cosas como siempre queremos, que todas las cosas salgan bien. Va a haber días en los cuales las cosas no van a salir como nosotros queremos. Lo importante, hermanos, es que lo volvamos a intentar. Y de nuestro llamado, hermanos, voy a hablar acerca de 3 niveles. Y creo que este es el primer nivel del llamado y le llamamos lavar redes. Es una parte importante del llamado, hermanos, porque es antes de salir a pescar. Es la parte en donde Dios nos pone un sueño, en donde nos pone un propósito, en donde en tu corazón pone Dios una inquietud de una forma en la cual le puedes servir. Y a lo mejor no ha llegado la oportunidad, a lo mejor todavía no es tiempo de pescar, es tiempo de lavar redes. ¿Qué significa lavar redes, hermanos? A lo mejor tú te ves como un gran predicador, pero todavía no es tiempo de que estés pasando aquí al frente. ¿Qué tengo que hacer mientras estoy lavando redes? Bueno, pues estudia, obviamente, ve a cursos de oratoria, estudia PowerPoint para hacer tus presentaciones, grábate en un video y ponte ahí y sé tu mayor crítico y empieza a ver qué cosas estás haciendo mal, qué pronuncias mal. Es tiempo de lavar redes. Quizá te ves como un gran músico, tocando acá o tocando en algún otro lado. A lo mejor te ves como alguien muy famoso, un artista, y tener todas estas personas escuchando mi música y meter ahí versículos bíblicos. Pero que cuando es el tiempo de lavar redes, hermanos, es el tiempo de aprender un instrumento, de meterte a clases. Ahorita se acercaba Betito al piano antes de comenzar y le decía, ¿te gusta el piano? Y me dice, sí, ¿quieres tocar piano? Y digo, sí, pues dile a tus papás que te metan a clases. Sí, le voy a decir. Es tiempo, hermanos, de lavar redes. Jóvenes, aquí en el grupo de alabanza hacen falta músicos. Hoy no vino Beto. Qué bonito sería que hubiera otro bajista de reemplazo. Pero no es magia. No baja un ángel con su varita mágica y vas a ser ya bajista. Y ya mañana ya empieza a tocar. No. Necesitamos prepararnos. Necesitamos esforzarnos. Lo mismo para hacer cualquier ministerio, hermanos. Si bien oramos, si bien pedimos la ayuda de Dios, pero cuando es tiempo de lavar redes es tiempo para prepararnos. Los cristianos de hoy a veces queremos todo en automático, queremos que Dios nos lo resuelva todo con nuestra oración. Y sí, la oración sirve para pedirle a Dios, pero la oración no es para estar cambiando su voluntad. Dios tiene el poder de bajar y de decirte, sí, mañana tocas el piano y ya vas a ser un gran concertista. Sí, lo tiene.
De que lo vaya a hacer, no lo sé, hermanos, ¿no? Porque nos quitaría mucho disciplina, mucho trabajo, mucho esfuerzo que tenemos que estar haciendo. Si estás en tiempo de lavar en redes, hermanos, de lavar redes, pregúntate, ¿cómo Dios quiere que le sirva? ¿Qué es lo que necesito aprender? No es tiempo de estar sentado ahí, sino es tiempo a lo mejor de estarse preparando para que el día de mañana que tengamos la oportunidad de servirle, lo hagamos de la mejor manera y de la mejor forma. Jesús dijo en Lucas 16:8, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Vamos, allá afuera, en tu entorno laboral, allá sí se lavan redes. Se estudian diplomados, se estudian doctorados, se estudia cualquier tipo de situaciones esperando la oportunidad de llegar a ser jefe. Y hay una competencia entre todos. Yo me pregunto, ¿por qué si ya en un término secular hay tanta competencia? ¿Por qué aquí no nos esforzamos por hacer lo mejor? Estos pescadores estaban lavando sus redes. Y ese es el primer paso del llamado, hermanos. Quizás estamos en esta etapa de la vida que se llama lavar redes, hermanos. Preparemos. ¿Quieres cantar? Métete a clases de canto. No es ven y bájame ángel y toca mi garganta y va a ser mágico. No, esfuérzate, hermano. Que se vea que quieres realmente servir a Dios. Todo esto, hermano, necesitamos lavar redes y prepararnos para el momento que es. Sigue la lectura. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Esta actitud tan familiar de Jesús con Pedro, de repente uno dice, ¿cómo ya llegó y se subió y tomó la barca? ¿Y qué será que muy confianzudo Jesús? Pues apenas lo va a llamar, ¿por qué se sube y ya toma todas las cosas? ¿Qué pasó aquí? Pero la verdad es que Jesús y Pedro ya se conocen, hermanos. Si tú lees Juan 1:40, te vas a dar cuenta que el primero que llama a Pedro es su hermano, Andrés se llamaba. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Andrés había visto todo lo que había pasado con Juan el Bautista, obviamente el bautismo de Jesús, cómo habló Dios desde el cielo, cómo bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Y va con Pedro y dice que le dice, hemos hallado al Mesías, ven. Y trae a Pedro. Por lo menos Pedro ya había visto el primer milagro cuando dice, y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Por lo menos ya había visto que Jesús había transformado el agua en vino. Y en el capítulo 4 de Lucas, ahorita estamos en el capítulo 5, si tú le das una vuelta antes a tu Biblia, vas a ver que Jesús ya había sanado a la suegra de Pedro, a su suegra. O sea que ya tenían relación, ya se llevaban pesado, yo digo, porque ya le había sanado a la suegra Jesús y Pedro. Ya había ahí relación. Yo siempre había pensado que Jesús había sanado a su suegra después de que fue discípulo, pero no, fue un poquito antes de su llamamiento. Bueno, con esta familiaridad Jesús se sube a la barca y le ruega, y me llama mucho la atención esta palabra, le ruega a Pedro que aparte la barca un poco de tierra. Jesús no va a remar. Jesús le pide a Pedro, lleva y aparta la barca un poco. Bueno, segundo nivel del llamado, tenemos que alejarnos un poco de tierra, hermanos. ¿Qué significa alejarse un poco de tierra? ¿Qué significa que tenemos que entrar un poquito al mar? Significa que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. No precisamente, hermanos, porque está mal lo que estamos haciendo. Digo, ya si está mal lo que estás haciendo, pues sí, dejas de hacer lo que estás haciendo. Pero dejar lo que estamos haciendo no significa que realmente estemos haciendo cosas malas. Pedro estaba trabajando y Jesús le dice, aleja un poquito la barca de tierra. ¿Por qué? Porque Jesús quería predicar desde la barca. Y Jesús le pide que aleje un poquito la barca. Y el alejarnos de la barca, hermanos, es alejarnos un poquito de nuestras ocupaciones, precisamente para escuchar
su palabra. Es lo que estamos haciendo hoy. Todos dejamos de hacer algo. No es que todos nos sobra tiempo y no tenemos nada que hacer los domingos de 10:45 a 1 de la tarde. No. Hemos decidido alejar un poquito la barca para recibir palabra de parte del Señor. Pero no es nada más los domingos, hermanos. Esto lo está pidiendo todos los días el Señor. Deja tus actividades tantito, tantito. Ponte a escuchar, ponte a leer, ponte a orar. Conéctate. Haz un tiempo en tu agenda. De verdad, hermanos, y lo hemos dicho muchas veces, nuestra agenda siempre va a estar llena. Todos aquí somos hombres muy trabajadores, mujeres muy trabajadoras, que nuestra agenda está completamente llena. Tenemos que hacer ese huequito en donde Dios nos dice, deja lo que estás haciendo y aléjate un poquito de la tierra. Pedro seguramente tenía muchas cosas por decirle al Señor. Se había desvelado, había trabajado toda la noche. Podría haberle dicho al Señor, híjole, es que estoy desvelado, Señor. Es que me tengo que ir a dormir. Mañana tengo que venir a trabajar. Pedro pudo haberle dicho, es que ya guardé las redes. Es que, bueno, no sé, tantos pretextos, hermanos, que parece que a Jesús como que no le importa. Y él le dice, aléjate un poquito. Quiero que tú seas el principal escucha de mi predicación. ¿Tú te acuerdas cómo se cura el oído apartado cuando oímos? Con lo que decía Eclesiastés 5:1, acércate más para oír. Pedro fue el primer escucha de esa predicación. Estaba a los pies de Jesús, estaba escuchando su palabra, estaba desvelado, tenía sueño. Hay algunos hermanos que aquí se han acercado y creo que ya lo he comentado y me han dicho, una hermana me dijo, perdón, estaba durmiendo en tu predicación, pero es que trabajé anoche. Digo, no, perdóname a mí porque pues, estaba yo durmiendo. No, la verdad es que pues, yo soy el malo aquí. Qué bueno que estás aquí, hermano. Si trabajaste, Paco, que trabaja en la noche. Qué bueno que estás aquí, Paco. Porque estamos dejando esos momentos, hermanos. Dios a veces nos va a pedir que dejemos estos momentos y no significa, hermanos, que en el trabajo pues voy a abrir mi Biblia, ¿no? Y ahí voy a ponerme a estudiar. No, porque en el trabajo nos están pagando por hacer algo. Pero ¿sabes qué? Generalmente vamos a tener que sacrificar, hermanos, horas de sueño. Porque a veces no hay otra forma de sacrificar las cosas. Los domingos en la mañana estudia el grupo de alabanza y me han dicho, ¿no podríamos cambiarlo para otro día? Y si nos dieran las agendas lo cambiaríamos, hermanos, pero hasta ahorita no nos han dado. Es que el domingo es el único día que me paro tarde. Y yo les digo, pues entrégalo en sacrificio, esas horas de sueño. Verás que van a ser de bendición. Hermanos, podemos tener muchos pretextos, pero se trata de no buscar el cómo no, sino de buscar el cómo sí se puede. Alejarse uno un poquito de tierra. Sigue la lectura del versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando terminó de hablar. Cuando yo llegué a este versículo dije, caray, ¿de qué habló Jesús? ¿Cuál fue la predicación? También me vuelve a llamar la atención que Lucas no nos dice de qué habló Jesús. Si a mí me hubieran mandado a escribir un evangelio de la vida de Jesús, yo diría, lo más importante es lo que va a decir Jesús. Y yo escribiría de lo que dijo Jesús. ¿Qué me importaría? ¿Qué relación hay con Pedro y que sácame la barca? Pero Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, decide no dejarnos. Me hubiera encantado saber de qué habló Jesús, pero no nos dice de qué habló Jesús. Si nos dice la relación y la interacción que estaba teniendo Jesús y Pedro. Hermanos, es importante predicar la palabra de Dios esta mañana. Pero ¿sabes qué es más importante que eso? Para Dios, la relación tuya con Él. Eso es lo que más le importa.
más de lo que cantamos, más de lo que oramos, más de lo que se predica, le importa más la relación que tiene contigo. Y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, decide no contarnos de qué predicó Jesús ese día. Y le hace Jesús una petición a le hace Jesús una petición a Pedro, que es la parte central de este mensaje. Boga mar adentro. O como dice la Nueva Versión Internacional, vamos a aguas más profundas, de donde tomé el título del mensaje de hoy. Tercer nivel del llamado, hermanos. Los planes de Dios para nosotros son tan profundos como la profundidad de un océano. Y como dice Proverbios, solo los entendidos los van a descubrir. Dios tiene tantas cosas por revelarte. Dios tiene tantos secretos por contarte que a nivel de tierra, a nivel de las olas, no va a ser posible que lo entendamos. Dios nos quiere llevar a aguas más profundas. Si tú has tenido oportunidad de subirte a una barquita y has estado en la parte de las olas, sabes cómo se siente, ¿no? La barca se mueve mucho en la parte de las olas, ¿no? No me imagino a Jesús predicando en esa parte. Me imagino que se agarraba de ahí de un palo o algo, porque no te puedes estar parado en la parte de las olas cuando estaba predicando. Pero cuando entras a un mar profundo, si no hay una tempestad, obviamente, pues el mar está más tranquilo. Se aquieta y empiezas a tener un sentimiento de inmensidad ante el tamaño del océano. No sé si has tenido la oportunidad de estar en mar abierto, en donde si volteas para allá, o si volteas para allá, o si volteas a la derecha, o si volteas a la izquierda, ves mar. No sé si has tenido la oportunidad. Yo sí he tenido la oportunidad, hermanos, y te sientes tan pequeño, tan insignificante, tan vulnerable, que es ahí a donde Dios nos quiere llevar. Solo ahí no hay distracciones, hermanos. Es en donde nuestros sentimientos de ser autosuficientes se van. Uno empieza a pensar, ¿y si ahorita hacemos esto? ¿Qué hacemos? En donde entiendes lo frágil que eres. Es en donde verdaderamente comenzamos a conocer a Dios. Y ahí, hermanos, es en donde esta mañana Dios nos está llamando. Él quiere revelarse a nosotros. Hemos sido llamados a conocerlo. Pero para ello, hermanos, necesitamos bogar mar adentro. Necesitamos ir a aguas más profundas. Y Dios nos está invitando esta mañana. Ahora la pregunta, hermanos. ¿Por qué? ¿No es suficiente? Si ya tomé el llamado, ya hice espacio en mi agenda, ya me conecto, ya leo, ya dejé algunas actividades por servir a la iglesia, ¿no te es suficiente, Dios? ¿No de eso ya deberías de decirme, bien, hijo, me pongo de pie delante de ti? ¿Por qué me pides más? ¿Por qué quieres que vaya yo más adentro? Hay 3 razones, hermanos. Y vamos a ver las 3 razones en este pasaje. Imaginemos ahorita a Pedro. Pedro conoce a Jesús, ya dijimos, ¿verdad? Y lo que conoce ahorita hasta de Jesús es que es un maestro, que es un rabino, que de oficio es un carpintero. Y este carpintero, hermanos, le está diciendo a un experto pescador que ya terminó su jornada de trabajo, que ya tiene las redes limpiecitas y ordenaditas, y le está pidiendo que vaya a pescar en un horario en donde nadie lo hace. Ya todos los compañeros ya se fueron a sus casas, y le está pidiendo que vaya a pescar después de una mala noche de pesca. Es decir, no había peces. Es el peor momento para decirle, lleva la barca a aguas más profundas y echa ahí las redes para pescar.
Me identifico mucho con Pedro, hermanos, porque hay muchos versículos en la Biblia en donde mi cara reacciona antes que mis palabras. Dice la Biblia: no se preocupen por nada. ¿Cómo que no me voy a preocupar por nada? Dice la Biblia en Mateo: al que te hiera la mejilla, dale la otra. ¿Cómo es eso? Al que te pida, dale. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Y podríamos seguir. Tú me podrías decir: ¿cómo que me sujete a mi esposo? ¿Cómo que honre a mi padre? Si es un padre que nunca estuvo presente. ¿Sabes por qué nos pide Dios que vayamos a aguas más profundas, hermanos? Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Maestro, le dice, veo cierta ironía. Tú eres maestro, yo soy pescador. Tú eres un rabí. ¿Le estás queriendo vender chicles a Adams? ¿Cómo que me estás dando un consejo de lo que tú no sabes? Toda la noche he estado tratando de sacar peces. Me habla de necesidades, Pedro. Porque si tú lo intentas 3-4 horas, pues tú dices: no, ya no hay peces, me voy a dormir. Mañana vemos qué sucede. Mañana vemos qué pasa. Pero Pedro estuvo toda la noche lo estuvo intentando. Para mí eso me habla, hermanos, que seguramente tenía deudas por pagar. Seguramente tenía que llevar dinero para comer a su casa. Seguramente había comprado algo y tenía que dar la mensualidad. Y él estaba esforzándose para sacar ese dinero. Toda la noche lo he intentado. Y quizá estamos así, hermanos. Quizá tenemos necesidades y quizá en tus pensamientos dices: bueno, ¿de qué me va a servir ir a aguas más profundas con el problema que estoy viviendo? No sé cuál es tu preocupación esta mañana, hermanos, pero quizás estás pensando: si lo que yo quiero ahorita es escoger una carrera, ¿para qué Dios me quiere llevar a aguas más profundas? Si mi problema es que mis hijos no me están obedeciendo, ¿por qué tengo que ir a aguas más profundas? Si el problema es que mi jefe me quiere correr del trabajo, ¿por qué quiere que vaya mar adentro? Si lo que recibí es el ultimátum del banco, que ya si pago o me sacan de casa, ¿por qué me hablas que tengo que andar con más profundidad de Dios? ¿Suena ilógico? Pareciera que sí. Ellos quizá estaban pensando: bueno, ahorita que acabe Jesús de predicar, voy con mi primo y le pido prestado y entonces ya voy a pagar. O le pido al de la fonda de aquí, del restaurancito, que le lavo los platos y ya saco un dinerito para hoy. Quizá ya estaban imaginando cómo iban a sacarlo del día. Pero Jesús les da otra orden. Después de escuchar la predicación de Jesús, les dice a Pedro: ve a aguas más profundas. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque mucho de nuestro llamado necesitamos ir a aguas más profundas, hermanos, porque tenemos que obedecer, aprender a obedecer, aún sin entender, aunque no entendamos. Porque ¿cómo queremos entendernos a un Dios infinito con nuestras mentes finitas? ¿Cómo queremos ponerle la condición a Dios? Espérate, yo te voy a obedecer hasta que entienda lo que me estás diciendo. Si nuestra mente
no puede captar esa inmensidad de parte de Dios. Cuando decíamos que Proverbios dice que solo los entendidos son los que logran mejores consejos, no estoy diciendo que tenemos que entender qué es lo que Dios está diciendo. Estoy diciendo que tenemos que entender, hermanos, que muchas veces vamos a tener que obedecer sin saber por qué Dios lo está pidiendo, con muchas dudas, con una lista de cosas que podríamos hacer en ese momento en que Dios nos está pidiendo boga mar adentro. Es que tengo que pagar, es que tengo que hacer. Todos nos llega esa lista de cosas pendientes por hacer. Sin embargo, Pedro le dice, mas en tu palabra echaré la red. Reconocemos, hermanos, que Él es el maestro y yo soy el aprendiz. Porque sé que sus caminos son mejores que mis caminos y porque no es en mis fuerzas, sino todo lo que hago es en... Sigue la lectura. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Solo en aguas profundas, hermanos, comienzan los cambios verdaderos en nosotros. Cuando estamos a nivel de tierra, hermanos, nuestros pies pisan seguro y le decimos, maestro. Pero en aguas profundas, en donde dependemos totalmente de Él, le decimos, Señor. ¿Sí notas el cambio? Pedro le dijo, maestro, estando en tierra, y en este momento, en aguas profundas, le dice, Señor, maestros puede haber muchos, hermanos. A quien acudir en nuestros problemas, puede haber mucho tipo de soluciones, pero Señor, solo hay uno. Y Dios nos quiere llevar a aguas más profundas, entendamos su señorío. ¿Por qué nos quiere llevar a aguas más profundas? La primera es obedecer aunque no entendamos, y la segunda es porque nos llama a reconocer a Jesús como Señor. Cuando entramos en aguas profundas, hermanos, entendemos la diferencia, la enorme diferencia entre Dios, que es 3 veces santo, y yo, que soy un vil pecador. Entre Él, que es perfecto y puro, y yo, que estoy lleno de imperfecciones y lleno de pecado. Dios quiere llevarnos esta mañana, hermanos, a aguas más profundas, porque quiere que le dejemos de ver solo como maestro. Un maestro que enseña bonito. Y seguramente tú le has dicho, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, como le decía Pedro? Sin embargo, el terreno de su señorío es otra cosa, en donde vamos a entender que Él tiene el control, en donde solamente ahí vamos a entender el versículo de no se preocupen por nada. Mientras no lleguemos a esas aguas profundas, hermanos, no vamos a entender este versículo. Ahí vamos a entender que nada en nuestra vida está pasando por casualidad. Ahí vamos a entender que todo lo que estamos viviendo, Dios tiene, todo lo que ha pasado en mi vida tiene el enfoque de llevarme a conocerle más profundamente. Ahí entiendo su señorío, ahí entiendo su soberanía, ahí entiendo que Él puede arreglar todos mis problemas en un segundo si Él quiere y en el momento que Él lo desea. Porque ahí entiendo, como dice Pablo en Hechos, porque en Él vivo, en Él me muevo y en Él soy. No es que Él quiera decirme, ven, vamos a aguas más profundas para que veas la porquería de persona que eres. No, a Él no le interesa hacernos menos. Lo que a Él le interesa es que conozcamos el Señor que Él es. Quiere que realmente comprobemos, transformemos nuestra forma de pensar y comprobemos que su voluntad es agradable y perfecta. Es ahí donde vamos a encontrar el propósito de nuestra vida. Y es ahí donde realmente vamos a encontrar la vida abundante. A tal grado, hermanos, que la abundancia rompe las redes. No a ras de tierra, hermano. No a ras de olas. La vida abundante
solo la vamos a encontrar, hermanos, en la profundidad del océano. Solo ahí vamos a empezar a movernos en el plano espiritual y dejar el plano terrenal. Sigue la lectura y los últimos 3 versículos dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Por qué impacta tanto este milagro a Pedro, hermanos? Si ya habíamos dicho que él ya había visto milagros, ya había conocido a Jesús, ¿por qué le impactó tanto? Pedro no conocía de convertir el agua en vino, no conocía de sanar, pero ¿sabes de qué sí conocía? De pescar. Y en ese terreno es en donde Jesús le dice: no eres tú, soy yo el que hace las cosas. En esas cosas en donde nosotros nos consideramos maestros, en donde nos consideramos expertos, en esas aguas profundas, Dios nos demuestra, hermanos, que realmente no sabemos nada. Te das cuenta que por muy bueno que tú seas, realmente no tenemos el conocimiento, la habilidad de llenar 2 barcas de peces. Eso solo lo hace el Señor de señores y el Rey de reyes. Y después de transitar, hermanos, a aguas profundas, viene el verdadero llamado. Me gusta que Lucas dé más detalles de este llamado, hermanos, porque los otros evangelios pareciera que Jesús pasa y le dice: dejen todo y síganme. Y estaban haciendo y dejan y lo siguen. Pero Lucas nos da más detalles. Hubo más interacción, hubo más cosas que tocaron su corazón. Y por eso me gusta mucho cómo lo narra Lucas. Porque nos enseña, hermanos, que tenemos que entender el señorío de Cristo en nuestras vidas para entender nuestro verdadero llamado. ¿Por qué nos quiere llevar a aguas profundas, hermanos? Porque quiere que entendamos que nuestro verdadero llamado es a ser pescadores de hombres. El verdadero llamado para ti y para mí se resume en esta frase, hermanos: vamos a ser pescadores de hombres. Ahí va a estar el propósito de nuestra vida. Ahí voy a entender para qué fui creado, por qué tengo estas habilidades que Dios me ha dado, por qué nací donde yo nací, por qué he pasado por todo lo que he vivido, por qué tengo abundancia o por qué tengo escasez, porque todo, hermano, todo el propósito Dios tiene para que tú seas y yo pescadores de hombres. Podemos reunirnos todos los días en el templo. Quizá al liderazgo: hay que hacer otra reunión el viernes porque el viernes no hay un servicio aquí en la iglesia. Ten una vida, hermano. Nuestro ministerio es allá afuera, no aquí adentro. Podemos esforzarnos en tener el mejor culto de Puebla, hermanos, pero no somos llamados a estar aquí adentro. Hasta que no entendamos el señorío, hermanos, hasta que no entendamos que el por qué Dios nos llamó es para ser pescadores de tanta gente que allá afuera está muriendo, no vamos a entender nuestro verdadero llamado. Tu labor y la mía es allá afuera, hermano, no aquí adentro. Aquí es parte de un servicio que hacemos a Dios. Mi llamado, hermanos, no es pararme aquí un domingo y predicarles. Mi verdadero llamado es ser pescador de hombres. Pero hasta que no entienda que Dios es Señor, hasta que entienda que tengo que de mi agenda, hasta que no entienda que yo tengo que hacer el tiempo para hablarle a las personas de su amor, no he entendido el verdadero llamado. Podré seguir jugando al cristiano, podré seguir medio cumpliendo en mi trabajo y medio cumpliendo en la iglesia, pero ese no es mi verdadero llamado. Termina el pasaje diciendo que dejándolo todo. Y mi pregunta fue: ¿quién distinguió esa cantidad de peces? ¿Quién los pudo vender? ¿O quién se los pudo comer?
¿O quién les pudo dar un buen uso? Porque los discípulos, tanto trabajo que les costó sacarlos y subirlos a la barca y se rompía la red, y tanto trabajo para dejarlos ahí en la playa, y lo dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Sabes quién disfrutó esos peces, hermanos? Gente sin llamado. Gente que no tenía un llamado. Ellos pudieron disfrutar de esos peces. Pero Pedro, Jacobo, Juan, Andrés entendieron que su llamado era mayor. Entendieron, hermanos, que ellos les estaban invitando a trabajar en el reino. Tanto nos esforzamos por nuestra empresa, tanto nos esforzamos por nuestro negocio, pero ¿sabes quién es mejor patrón? ¿Sabes quién paga mejor? ¿Sabes quién cuida a sus empleados realmente? Nuestro Dios en el reino. Y a veces no nos esforzamos lo suficiente para trabajar en su reino. Ellos entendieron que les estaban haciendo la mayor invitación de su vida, a ser un representante de Él en la tierra. Terminamos, hermanos. Y quiero hacer un resumen porque creo que fueron muchas enseñanzas. Y la primera, hermanos, es: Señor, haznos hombres entendidos y mujeres entendidas al sembrador. Que podamos entrar a esas profundidades y podamos alcanzar esos consejos, como dice Proverbios. Seamos como el Espíritu Santo, hermanos. Respetemos puntos de vista diferentes. Si tú me dices que es lago, es lago. Y si yo digo que es mar, es mar. Lo importante, hermano, es trabajar en su reino. Si estás en la primera fase de lavar redes, prepárate. Ve a cursos. Grábate. Aprende herramientas, porque las vas a necesitar el día que te toque ministrar a alguien. Si estás en el segundo nivel de llamado, qué bueno que ya te estás conectando, qué bueno que ya estás participando, qué bueno que ya estás dejando tu agenda, qué bueno que ya estás haciendo un espacio, qué bueno que ya te estás comprometiendo para escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, el verdadero es ir a aguas más profundas. Dios tiene tanto por revelarte, Dios tiene todavía tantos secretos por contarte. La cuestión es que estemos dispuestos a ir a esas aguas profundas. ¿Por qué, hermanos? Porque la mayoría de las veces vamos a tener que obedecer sin entender. Muchos de los mandamientos en la Biblia, hermanos, no se necesitan entender, solo se necesitan obedecer. Y para lograr esa obediencia necesitamos ir a aguas profundas. Mientras no vayas a esas aguas profundas, vas a estar debatiendo: ¿cómo sujetarme a mi marido? ¿Cómo que no me preocupe por nada? ¿Y cómo que ame a mis enemigos? Vamos a estar debatiendo con Dios. Solo en aguas profundas vamos a entender que la obediencia no necesita entender para que reconozcamos a nuestro Dios como Señor. La Biblia dice que si le reconocemos como Salvador y como Señor, entonces vamos a ser salvos. Pero nosotros nos quedamos en el plan de Salvador. Jesús quiere que le reconozcamos como. Y Señor es: yo no tengo excusas. Yo no entiendo, pero obedezco. Y solo en la profundidad, hermanos, es ahí donde vamos a entenderlo. No a nivel de tierra, no a nivel de olas, no conectándome un ratito, no leyendo un ratito. Quiere más profundidad, hermanos. Y por último, para entender mi verdadero llamado. Porque todo lo que soy, todas mis habilidades, todo lo que he vivido, el único propósito que tiene Dios es que sea usado para propagar su reino a los demás. Mi verdadero llamado, hermano, no es aquí adentro, es allá afuera. Y Dios quiere llevarnos a esa profundidad de conocimiento. Dios bendiga su palabra, hermanos, y ojalá estemos dispuestos esta mañana a ser entendidos y alcanzar los mejores consejos y mejores revelaciones de Dios en la profundidad de las aguas.